La paz de Dios sea con todos mis hermanos. Dios les pague. Les agradezco a todos por volverse a conectar y volver a hacer un análisis. Tu hermano no pretende saberlo todo, pero hay veces que viendo algunas afirmaciones de hombres que merecen todo el respeto, como en videos anteriores decía, hay gente de verdad que pues es muy, ¿cómo lo diré? No quiero ofender a nadie, pero es astuta, o sea, o también entienden las escrituras de una manera que no es la adecuada dentro del punto de vista doctrinal de lo que nos enseña la revelación de un apóstol de Jesucristo, su predicación. Vamos a entrar en materia rápidamente para no hacer un video tan largo y quede por ahí plasmado un pensamiento de aquellos que piensan que en este tiempo no puede haber apóstol. Y ya en anteriores ocasiones hemos hablado de esto, pero hay otro aspecto que quiero mencionar brevemente. Como ustedes ya vieron el título del video, dice el problema de Efesios 2:20. Bueno, el problema radica más bien en aquellos que no lo entienden y vamos a tratar con ayuda de Dios de tratar de reproducir, aunque sea por medio de tu hermano, en qué consiste esta situación. Dicen ellos que no puede haber apóstoles ni profetas en este tiempo y nos citan primeramente Efesios 4:11. Vamos a analizar antes de llegar a Efesios 2:20, que es donde terminan por hacerse bolas y de alguna manera tocan o topan con pared, ¿no? Con piedra. Pero vamos a analizar primeramente porque también ellos analizan lo que dice Efesios 4:11. Dice de la siguiente manera, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Habla de 5 ministerios que, vaya, como lo analizan personajes muy, pues vaya, de renombre, ¿no? En el mundo. Hay unos personas que sin duda alguna son muy estudiosos de la Biblia y hablan de 5 ministerios que dicen que no se encuentran en este momento en operación. Es decir, que solamente 3, los 2 primeros ya no existen. Los 2 primeros de apóstoles y profetas ya no están operando hoy en día. ¿Y de dónde toman ellos esa idea para decir que ya no están operando hoy en día? Bueno, ¿quién no de nosotros hemos escuchado argumentos como el siguiente? Vamos a pasar, damos la vuelta hacia atrás en Efesios 2:20, porque de ahí es donde toman sustento ellos para afirmar que de esos 5 ministerios que habla Efesios 4:11, ya no puede operar el del apostolado ni tampoco el del profeta. Vamos a ver lo que dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fíjense bien cómo, porque hay veces que leemos a la carrera y no estamos analizando lo que estamos leyendo o lo que está diciendo las Sagradas Escrituras. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y luego hay algo aquí donde ellos pues se equivocan para mi punto de vista y vamos a tratar de explicarlo. Dice el 21, en quien todo el edificio. Hay que tomar en cuenta que se está hablando de una manera simbólica, ciertamente es simbólica, porque lo que dice en Efesios 4:11 está hablando de ministerios o está hablando de encargos que Dios da. Bien, más adelante vamos a volver a ver lo que dice en el 4:12, pero nos interesa ver aquí que estamos analizando según Efesios 2:20. El apóstol Pablo habla de una manera figurada y vamos a entenderlo. Edificados sobre el fundamento. Ustedes que son de Éfeso son edificados sobre un fundamento, dice el fundamento de los apóstoles y profetas. Antes de seguir adelante, ahí yo quiero detenerme un poco,
porque hay quienes piensan y dicen que la iglesia, su fundamento son los apóstoles. Por eso siempre en mis programas o en mis videos, siempre pongo que las expresiones que se emiten en este canal son responsabilidad de quien los expresa y no necesariamente de la iglesia del Señor. Hay quienes piensan que la iglesia está edificada sobre el fundamento y el fundamento son los apóstoles, pero no, porque nosotros podríamos irnos a 1 Corintios 3:10, me parece, dice: yo como perito arquitecto, lo vamos a ver de una vez sin dejar este texto para continuar con él, pero dice 1 Corintios 3:10 el apóstol Pablo, y lo dice muy claramente. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, no dice soy el fundamento. No, 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 no. ¿Cómo está diciendo el apóstol Pablo? Yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién fue el encargado de poner el fundamento? Fue el apóstol Pablo. Yo como perito, un perito sabe, un perito está capacitado, un perito es capaz de ir viendo el lineamiento de cómo se va construyendo el edificio. Dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Vamos a dejarlo nada más hasta ahí para ir entendiendo entonces lo que tu hermano te quiere decir. Bien. En esta ocasión, en Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero el problema radica aquí. No el problema de Efesios 2:20, ahora lo digo claramente, sino el problema que muchos evangélicos y muchos apologistas tienen en sí. El versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. Muy bien. Ahora, dicen ellos, con lo que acabamos de leer ya hasta ahorita, ¿no?, que estos hermanos que habían sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles, y tomando como base lo que acabamos de leer en 1 Corintios 3:10, que los apóstoles únicamente sirvieron y los profetas nada más sirvieron para poner el fundamento, y que por eso ya no hay razón para que sigan existiendo. Es decir, la única tarea del apóstol Pablo y los demás apóstoles era poner el fundamento, y una vez que está el fundamento, pues ya no se vuelve a poner. Aquí el problema radica en el versículo 21, en que habla de un edificio. Dicen aquellos apologistas que son de renombre y que la verdad, yo lo digo sinceramente, respeto mucho, los admiro por la gran sapiencia que tienen, pero sin embargo ellos dicen que solamente se pone el fundamento o el cimiento una vez. Tú no vas a construir una casa de 5 pisos y en cada piso vas a poner el cimiento o el fundamento. Pues sí, yo también lo entiendo así. No vamos a construir un edificio de 50 pisos y vamos a ponerle en cada piso un cimiento. Estoy totalmente de acuerdo con ellos. Entonces, ¿en qué radica el problema? El problema radica en que estos hombres hacen una mezcla entre lo material y lo espiritual. El edificio del cual está hablando el apóstol Pablo no es un edificio material. Ese cualquiera lo sabe, cualquiera lo entiende. El edificio que viene siendo el cuerpo del Señor, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, el edificio, es espiritual, como el cuerpo de Cristo también es espiritual. No puedes pensar tú en algo material. Cuando dice el apóstol Pablo, en quien todo el edificio, ya puse yo el fundamento, pero ahora el edificio bien coordinado, y estos hombres lo interpretan materialmente y ponen ese ejemplo. Tú jamás vas a poner cimiento en la primera planta, cimiento en la segunda y en la tercera, y así sucesivamente. Entonces,
De estos 5 ministerios que ya habíamos hablado en Efesios 4:11, ya no existen los 2 primeros, apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque la tarea que ellos tenían ya concluyó, ya no sirve, ya está puesto. Y toman una parte de la escritura, dice, y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Fíjate el pensamiento, ¿no? Hay que fijarnos en ese pensamiento. Pero, ¿quién les dijo que el cuerpo de Cristo es material? ¿Quién les dijo que el edificio del que habla en Efesios 2:20, 2:21 es un edificio material? Este es un edificio espiritual. ¿Se ocupan hoy en día apóstoles y profetas? Por supuesto que sí. Vamos a leer, a regresar una página adelante, lo que dice Efesios 4:11, y luego vamos a pasar al 12 para llevar todavía el contexto. Y él mismo constituyó. Cuando habla de que el Señor mismo constituyó, es porque había una necesidad y la vamos a ver. Él mismo constituyó a unos, los constituyó como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros. Y luego dice, ¿para qué hizo todo esa estructura de la iglesia? Porque lo que estamos leyendo aquí en Efesios 4:11 está hablando de parte de la estructura de la iglesia, o toda la estructura, si no queremos entrar en debate, porque aquí no habla del diaconado, por ejemplo. Y también fue un ministerio que que encargaron los apóstoles. Todos sabemos ese texto, cuando no podían ellos distribuir la comida entre todos los que estaban ahí, algunos se quejaron que las viudas de los griegos eran desatendidas. Entonces dijeron, no es justo, los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra de Dios por servir a las mesas. Y luego viene ya el pensamiento inspirado por el Espíritu de Dios. Miren, escojan 7 hombres que tengan buen testimonio y vamos a ponerlos a ellos para que sean diáconos. Todos lo sabemos. Bien, entonces vamos a decir, por eso ya que dije que era parte de la estructura de la iglesia, bien, un apóstol es capaz de poner ministerios, depende de la necesidad del progreso que haya, como se vio en ese entonces, cuando las viudas de los griegos eran desatendidas. Por eso aquí en la parte de Efesios 4:11 no habla del ministerio del diaconado, que también es algo muy importante, o el encargo, para que se me entienda, ¿no? No van a decir, oye, ministerio, no se asusten, no. Ministerio quiere decir encargado, ¿sí? Un encargo. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, es el encargo. Bien, entonces vamos a ver por qué el Señor Jesucristo en su sabiduría que es muy diferente a la sabiduría del hombre, Él constituye, aquí está hablando de 5, ciertamente 5 ministerios, y luego dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, estos elementos que está encerrando en Efesios 4:11 tienen también un objetivo. El fin es de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Son los ingredientes para poder llegar a ese propósito que Dios tiene para el pueblo de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos, esa palabra hasta es muy importante. Los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, todo esto que dice aquí, tiene que existir, tiene que ser todavía operado o tiene que estar en operación hoy en día. ¿Por qué? Porque dice que debemos de ir a la perfección hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Yo te pregunto a ti que me estás oyendo, ¿ya llegamos a la altura de la fe de Cristo? ¿Ya llegamos a la plenitud de la estatura de Cristo? No.
Por supuesto que no. ¿Y cómo está diciendo aquí el apóstol Pablo? Para esto puso el Señor, primeramente, apóstoles, como dice 1 Corintios 12:28. Y primeramente Dios puso en la iglesia, en su iglesia, apóstoles, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto de poner el fundamento? ¿Cada cuánto se pone el fundamento realmente? Si estamos hablando que es algo espiritual, que no es algo material y que es algo totalmente de acuerdo con aquellos que dicen si hacemos un edificio de 50 pisos solamente hay un solo cimiento, hay un solo fundamento. Pero entonces, si estamos hablando de lo espiritual, ¿cada cuánto se pone el fundamento? Para pensarlo. La iglesia es obviamente algo muy grandioso, la iglesia del Señor, porque conformamos el cuerpo de Cristo, pero hay que tener en cuenta una cosa, que la salvación es individual. En la iglesia del Señor hay niveles de fe. Es la misma fe, pero hay niveles de fe. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde te quiero llevar con esto? ¿Sí? De que se necesita de un apóstol de Jesucristo para ir perfeccionando la fe. Lo estamos leyendo, es textual esto, esto no me lo estoy inventando. Hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso está puesto el apóstol de Jesucristo, no solamente para poner el fundamento y después ya no te ocupo. No, 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 no. Todos los días se pone el fundamento en el corazón del oyente. Cuando alguien escucha la palabra de Dios, la predicación del apóstol de Jesucristo, por medio de la palabra revelada, se pone el fundamento en el corazón. Y luego dice muy importante aquí, antes de que pierda lo que tengo en mente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ya llegaste al conocimiento del Hijo de Dios? Es una buena pregunta. Para decir uno, yo sí conozco al Hijo de Dios, pero ¿a qué tipo de Hijo de Dios conoces? ¿Al que está aquí en la Biblia? Todo el mundo conoce al Señor Jesucristo, pero al Señor Jesucristo histórico. Cierta ocasiones les dice el apóstol Pablo a la iglesia, les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo vuelva a ser formado en vuestros corazones. Esa lucha es la que tiene un apóstol de Jesucristo, que muchos de nosotros no hemos avanzado en cuanto a la fe, y por medio de la predicación de un apóstol de Jesucristo vamos creciendo cada vez más. Y aquellos que nunca habían escuchado la palabra del Señor como la habla un hombre autorizado, ahora se dan cuenta y conocen a Jesucristo, pero no el Jesucristo histórico, conocen al Jesucristo glorificado. Es muy diferente. Déjame decirte una cosa para tratar de explicarme un poquito más. Yo sé que existe Cancún, pero no conozco Cancún. No me he metido a sus aguas, de un color muy hermoso. Yo sé que existen Los Cabos y nunca he pasado por ese arco tan maravilloso formado por las olas del mar. Sé que existe París, pero nunca me he subido a la Torre Eiffel. Sé que existen, sé que están ahí, pero no los conozco. Es lo mismo, es lo mismo. Todo mundo conoce o dice conocer a Jesucristo. No, no, no. Más bien saben que existe, pero ¿lo conoces? Yo nunca me he subido a la Torre Eiffel, pero sé que existe. No he pasado por el arco tan bonito que se ve en Los Cabos, pero sé que existe. No me he metido a esas aguas tan hermosas allá en Cozumel, en Cancún. Nunca he ido. No conozco. Cuando conozcas a Cristo Jesús, vas a ver la diferencia.
Para eso está puesto un apóstol de Jesucristo. Él es el que nos da a conocer a Cristo, es el que pone el fundamento. Ojalá me dé a entender. Los apóstoles de Jesucristo son muy importantes hoy en este día. Todos los días ponen el fundamento. Todos los días están poniendo el fundamento y esto no es algo que pudiéramos decir está fuera de sí, porque el edificio que está construyendo el apóstol de Jesucristo no es un edificio material, es un edificio espiritual. Muy pronto, cuando pase la pandemia, llegarán muchas almas y ya están ansiosas por querer bajar a las aguas del bautismo. Ahí está el trabajo. Ya la predicación del apóstol de Jesucristo hizo que existiera en ellos esa fe. Ese es el fundamento. Ahí puso en el corazón de ellos el fundamento, que es el Señor Jesucristo. Ojalá me haya dado a entender. Unas palabras muy sencillas, no quiero alargar más esto, pero vamos, es importante. Ojalá, ¿no? Yo sé que en la iglesia hay mucha capacidad, pero pudiera yo dirigirme a los oyentes, a los que van comenzando en el camino del Señor, que no, pues no se atemoricen cuando existen a veces esos argumentos o estas argumentaciones, ¿no? No, mira, es que en un edificio solamente pones el cimiento una sola vez. Ah, sí, cierto. No, 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 no. Hay que pensar más allá. Por ningún motivo debemos de pensar que este edificio es material. La iglesia, que es el edificio del cual habla el apóstol Pablo, no se puede decir que sea material. La iglesia, somos templo de Dios. ¿Cómo está mi templo? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Qué pensar? Pero bueno, espero que esto sirva de alguna manera como reflexión. Obviamente son ideas con las cuales nosotros no estamos de acuerdo y que pudiéramos decir yo por la fe creo que todavía debe de existir y existe un apóstol de Jesucristo, pero no, vamos más allá, para que nuestra fe y también la palabra del Señor se difunda. No solamente se trata de fe, se trata también de, como lo hemos dicho en otras ocasiones, echar a andar nuestra chispa milagrosa que el Señor nos dio, conforme a la razón, conforme a la luz de las Sagradas Escrituras. Analízalo con calma, lo que acabamos de ver. Si hablé muy rápido, regresa el video, vamos a verlo punto por punto y verás el error tan grande que tienen algunos porque piensan que el edificio es un edificio de tabiques, un edificio material. No, el edificio que se está construyendo hoy en día es un edificio espiritual. Para eso son los apóstoles de Jesucristo. Les agradezco mucho su atención. Por favor, denle like, compartan, suscríbanse. Tenemos todo el ánimo espiritual para seguir adelante hablando y defendiendo de alguna manera dentro de lo posible y del alcance de algunos de nosotros, defendiendo la iglesia, la elección y aquellos que a lo mejor andan tambaleándose por algunos argumentos pues tan simples, pues se den cuenta, ¿no? Se den cuenta cómo se puede también defender lo que nosotros hacemos o creemos. Dios les pague, Dios les bendiga. Agradezco la amabilidad de su atención. Dios los guarde.